Carretera Saltillo-Monterrey, 31 de marzo del 2024. Un tráiler circulaba rumbo a Monterrey, aproximadamente a las 3 de la mañana, una hora en la que la carretera se siente diferente. Pocos vehículos, kilómetros de oscuridad y solamente el ruido constante del motor acompañando al conductor. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Pero en algún momento del recorrido, una cámara captó una imagen del tráiler y alguien que observó la fotografía notó algo extraño. El conductor, aparentemente, no estaba solo. En el asiento del copiloto parecía haber una mujer. Comenzaron a circular mensajes y notas de voz tratando de contactar al operador. Querían saber quién viajaba con él. Pero había un problema. Según el trailero, no llevaba a nadie. Había hecho el recorrido solo, sin pasajeros, sin acompañante y definitivamente sin ninguna mujer sentada junto a él. La fotografía comenzó a circular rápidamente. Algunos pensaron que simplemente era una sombra, un reflejo, algún objeto dentro de la cabina creando una figura extraña. Pero otros inmediatamente relacionaron la imagen con una historia que los habitantes de aquella región conocen desde hace mucho. La llaman la Muerta de Saltillo. Según la leyenda, algunos conductores que recorren esas carreteras durante la noche han encontrado una mujer vestida de blanco, esperando a un lado del camino. Está sola, no parece herida, no parece asustada, simplemente levanta la mano y pide que la lleven a casa. Algunos continúan su camino, pero otros se detienen. Y es entonces que la mujer sube al auto y les indica la dirección de un rancho cercano. Durante el trayecto apenas habla, hasta que finalmente llegan. El conductor se detiene frente a la casa. La mujer baja, camina hacia ella y desaparece de su vista. Pero aquí comienza la parte extraña. Cuando el conductor toca la puerta, quien responde es un hombre. El viajero intenta explicarle lo ocurrido. Le dice que acaba de dejar a una joven ahí. Describe su rostro, su ropa. Le dice que ella aseguró vivir en aquel lugar. Y entonces, la expresión del hombre cambia, porque reconoce perfectamente la descripción. La mujer que acaba de bajar del vehículo es su hija, pero lleva años muerta. Quizá aquella fotografía de 2024 solamente mostró un reflejo. Quizá dentro de aquel tráiler había algo que desde cierto ángulo parecía una persona. Es posible, pero aún así queda una pregunta. Si el conductor realmente viajaba solo, ¿qué era lo que estaba sentado a su lado? Y lo siguiente es todavía peor, porque hay carreteras donde encontrarte con alguien no significa que quiera que lo lleves a casa. A veces simplemente quiere que te detengas. Historia 2. El niño del kilómetro 31. La carretera México-Toluca tiene un tramo que durante años ha alimentado una historia particularmente oscura. El kilómetro 31. Imagínate conducir por ahí durante una noche fría. La niebla comienza a caer sobre la carretera. Al principio puedes continuar normalmente, pero poco a poco los faros iluminan cada vez menos. Reduces la velocidad. Frente a ti apenas puedes distinguir el pavimento. Una curva, luego otra y otra, hasta que de pronto algo aparece frente al automóvil. Una figura pequeña. Parece ser un niño.
Tú no tienes tiempo suficiente de frenar. Giras el volante, escuchas el golpe y durante unos segundos no reaccionas. En ese momento acabas de atropellar a alguien. Te detienes, abres la puerta, sales del auto y corres hacia atrás esperando encontrarte lo peor. Pero no hay nadie. Buscas a un lado de la carretera y no ves nada. Miras debajo del automóvil y tampoco ves nada. No hay sangre, no hay cuerpo, no hay ningún niño. Entonces intentas convencerte de que quizá nunca hubo nadie. Tal vez fue la niebla, una sombra, alguna señal que confundiste por unos segundos, hasta que encuentras algo. Son pedazos de ropa infantil, justo debajo del auto. Y entonces, cuando vuelves a levantar la mirada, el niño está frente a ti. La historia del kilómetro 31 tiene distintas versiones, pero casi todas comparten la misma advertencia. Incluso existe una versión todavía más inquietante. Verlo no sería simplemente encontrarse con un fantasma, sería una advertencia, porque algunos relatos dicen que aquellos que encuentran al niño terminan sufriendo un accidente más adelante sobre la misma carretera, como si aquella figura no estuviera tratando de provocar el choque, más bien como si estuviera avisando algo que todavía no ha ocurrido. Así que imagínate nuevamente la escena. Regresas al auto, cierras la puerta, enciendes el motor. La niebla continúa exactamente igual. Y tienes dos opciones: quedarte ahí, en medio de la carretera, o continuar conduciendo, sabiendo que aquello que acabas de ver podría estar esperándote unos kilómetros más adelante. Pero quizá existe algo todavía peor que encontrarte con alguien muerto, y que esa persona te pida un favor. Historia 3. El trailero de La Rumorosa. La Rumorosa atraviesa una región montañosa de Baja California. Curvas cerradas, pendientes, barrancos, formaciones gigantescas de roca. Y cuando cae la noche, kilómetros de oscuridad. Durante años, los traileros que recorren esa zona han compartido historias sobre cosas extrañas vistas en el camino. Pero hay una que ha sobrevivido durante generaciones. La historia comienza con un hombre llamado Francisco. Francisco era trailero y aquella noche tenía prisa. Su esposa estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz. Él llevaba consigo dinero que necesitaba entregar a su familia, así que aceleró. Quería llegar a Mexicali cuanto antes, pero La Rumorosa no es una carretera donde convenga apresurarse. En una de sus curvas, Francisco perdió el control. El tráiler salió del camino y terminó estrellándose contra las rocas. Francisco abrió los ojos. Sorprendentemente, estaba consciente. Salió de la cabina, miró el tráiler destruido y comenzó a esperar. Necesitaba que alguien pasara, alguien que pudiera llevarlo a la ciudad. Pasaron las horas, nadie se detuvo. Entonces decidió caminar y después se perdió. 3 días más tarde encontraron el tráiler accidentado, pero Francisco había desaparecido. Nunca encontraron al conductor. Pasaron los años hasta que una noche otro trailero recorría esa misma carretera. A un lado del camino
vio a un hombre haciendo señales. Se detuvo. El desconocido se acercó. Le explicó que su tráiler se había descompuesto y que no podía abandonarlo. Después sacó dinero, le dio una dirección y le pidió un favor. Su esposa estaba a punto de tener un hijo. Necesitaba que aquel dinero llegara hasta ella. El joven aceptó, guardó la dirección y continuó su camino. Cuando finalmente llegó al lugar indicado, la familia ya no vivía ahí, pero él decidió buscar. Preguntó entre los habitantes del lugar, mostró el nombre escrito en el papel, hasta que alguien supo decirle dónde podía encontrar a aquella mujer. Finalmente, llamó a su puerta. Ella abrió. El trailero le explicó lo sucedido. Le dijo que había encontrado a su esposa detenida en la Rumorosa, que su tráiler aparentemente se había descompuesto y que le había pedido entregar ese dinero porque ella estaba a punto de dar a luz. La mujer lo observó confundida y finalmente respondió. Eso era imposible, porque su esposo había muerto 5 años antes. El joven le entregó el dinero. No quiso preguntar demasiado y regresó a casa, probablemente intentando encontrar una explicación para aquello que acababa de ocurrir. Pero la historia no termina ahí, porque cuando llegó, Francisco estaba esperándolo. Esta vez no quería dinero. No necesitaba que llevara ningún mensaje. Solamente había regresado para darle las gracias. Pero existe otra historia relacionada con aquel mismo camino. Un operador llamado Sebastián aseguraba haber circulado por la Rumorosa cuando vio un hombre vestido como trailero haciendo señales a un lado de la carretera. Sebastián no se detuvo. Lo vio desaparecer lentamente por el retrovisor y continuó. 1 kilómetro, tal vez 2, hasta que algo apareció nuevamente frente a él. Era el mismo hombre, misma ropa y misma postura, otra vez pidiendo que se detuviera. Sebastián continuó hasta encontrar un paradero. Ahí contó a otros traileros lo que acababa de ocurrir. Probablemente esperaba que alguien pudiera darle una explicación. En cambio, los hombres simplemente lo escucharon, porque conocían perfectamente aquella historia. Y cuando terminó de hablar, uno de ellos solamente le dijo: «Bienvenido al club». Tal vez todas estas historias tengan una explicación. La niebla, el cansancio, reflejos, horas conduciendo en completa oscuridad. Historias que durante décadas han pasado de una persona a otra hasta convertirse en leyendas. Puede ser, pero hay algo curioso sobre las carreteras. Cuando conduces por una ciudad, siempre hay alguien cerca, una casa, un negocio o quizás otro auto. Pero cuando estás solo, en medio de una carretera, a kilómetros de cualquier población, todo cambia. Porque si algo aparece frente a ti, no tienes a quién preguntarle si también lo vio. Y quizá por eso, algunos traileros tienen una regla sencilla. Si conduces de madrugada y ves a alguien esperando solo a un lado de la carretera, piénsalo 2 veces antes de detenerte. Pero sobre todo, mira bien el asiento de copiloto, porque quizá ya sea demasiado tarde para seguir de largo. Esto es Survival Effect. Buenas noches.